Sigue tu corazón, pero procura llevar siempre contigo tu cerebro. Alfred Adler. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros para hacernos llegar a cualquier duda legal, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Igual te los recuerdo, en Instagram, @solucionfinal, en Instagram igualmente, @proyecto.dual y por correo electrónico lirioteranem@hotmail.com. Hoy contamos con la presencia en el estudio de público, con el que haremos interacción durante el programa. El tema del día de hoy es bastante controvertido y bastante educativo. Muy pocas veces hablamos de lo que significa la violencia contra la mujer. Para hablar de ello, oigamos el caso de la semana. Hola doctora Lirio, mi nombre es Dora y mi caso es el siguiente. Tengo 10 años de casada y los últimos 4 años solo oigo de mi esposo amenazas, descalificaciones, corridas de la casa y ataques de celo casi a diario. Nunca le he dicho a nadie que soy maltratada y nunca nadie se ha dado cuenta, ni siquiera mis padres y mis amigos, que creen que soy afortunada por tener como pareja a un hombre que no tiene vicios, que es educado, simpático, que me quiere y me tiene viviendo junto a él, con holgadez económica, y todos los ve como alguien que me adora y que hace todo por mi bienestar. Lo peor de todo es que estoy en un ciclo de violencia y no puedo romperlo, porque cada vez que estoy decidida, mi esposo se arrepiente y pide disculpas, y yo siento que mejorará su comportamiento y vuelvo a darle otra oportunidad. Pero esa calma dura poco tiempo, y luego mi esposo se vuelve agresivo otra vez. Ya estoy cansada de ese maltrato y estoy decidida a no aceptar más violencia. Quiero saber cómo puedo romper el llamado ciclo de la violencia. ¿Cuáles son las herramientas psicológicas que debo aprender para lograrlo? Gracias. ¿Por qué la mujer no deja al agresor? ¿Por qué la mujer no lo denuncia? ¿Por qué la mujer, una vez que hace ese tipo de denuncias o acciones legales, siempre quiere retractarse de ello? ¿Cómo es el ciclo de la violencia contra la mujer? ¿Cuáles son los síntomas? Esas son algunas de las preguntas que oímos siempre de la opinión pública en general, y muchas veces generan críticas destructivas, que en lugar de apoyar e incentivar a la mujer a que busque ayuda, se logra todo lo contrario. La Organización Mundial de la Salud decretó la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, no solo por las lesiones físicas que las lesiones o la violencia contra la mujer genera en contra de ella, sino también porque genera un problema sanitario y hasta económico en las grandes naciones. Se han hecho estudios especializados que determinan que en virtud de la violencia contra la mujer, ellas no acuden a los sitios de trabajo, generándose muchísimo desempleo. Esas son cifras negras de las que nunca se habla. En el año 1979, una psicóloga norteamericana, Leonore Walker, a raíz de unos entrevista que hizo a mujeres maltratadas, determinó que la violencia tiene diferentes fases, que esa fase no siempre es en el mismo momento y se genera de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Ella esa fase las estableció en 3. La primera, que es la fase de acumulación de tensión. La segunda, que es el hecho explosivo en sí. Y la tercera, que considero yo que es la más importante y la que genera mucho más daño, que es la que se denomina arrepentimiento o luna de miel. Para hablar de este tema tan importante y tan interesante, contaremos en el próximo espacio con la presencia de una profesional especialista en el área, con quien abordaremos este tema y buscaremos la solución final. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Solución Final. Como les dije en el segmento anterior, hoy contamos con una profesional en el área. Contamos con la presencia de la licenciada en psicología Yubi Terán, quien es especialista, psicólogo, psicoterapeuta y con bastante experiencia en los casos de violencia contra la mujer. Bienvenida, Yubi. Gracias, Lirio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bien tenerte aquí en mi programa, porque sé que dominas muchísimo el área. Yubi, ¿por dónde empezamos? Ya oímos el caso de la semana, oímos una mujer bien preocupada que está inmersa en el ciclo de la violencia hace muchísimos años, con características muy propias del hombre maltratador, un hombre decente, educado y elegante. ¿Por dónde empezamos esta conversación, Yubi? Fíjate que hay un tema a nivel social. Okay. Anteriormente se pensaba que la violencia estaba suscrita a niveles socioeconómicos C y D.
porque un factor preponderante en que se dé el ciclo de la violencia o que se dé la violencia de género muchas veces tiene lugar con las limitaciones socioeconómicas. Sí, Sin esa es la embargo, creencia. esa es la creencia base, ¿no? base. También se liga la violencia de género con algunas características de personalidad y hay teorías que, bueno, en el pasado hablaban de problemas en el hombre para controlar sus impulsos. Pero con el tiempo hemos visto casos como el que tú acabas de plantear, un caso de violencia de género, donde no se trata de condiciones socioeconómicas, digamos, Baja precarias. porque es un hombre que tiene holgadez económica, Es un acaba de hombre que decir la tiene amiga en holgadez el caso. económica, donde muy probablemente por las características del caso no se hable de dificultad para controlar los impulsos, porque si fuese ese el caso, no tuviésemos los casos de hombres que esperan llegar a la casa para descargar la violencia con la mujer. Claro, Porque y aparte, si no pudiera controlar los impulsos, no no lo pudiera hiciera. esperar Claro. hasta estar en un entorno seguro para él actuar. claro. Y fíjate, sería un arrebato de ira en el momento frente a quienes esté, y no solamente esos claro, casos. y qué fácil es para un hombre decir que es porque es violento que actúa en contra de la mujer. Claro, y eso de alguna manera justifica Justifica la exactamente. conducta agresora del hombre. Hay otras teorías que, bueno, el mismo ciclo de la violencia de alguna manera puede involucrar a la mujer como copartícipe o como de alguna manera facilita el proceso y Ok. es importante comprender que cada caso es muy particular, es decir, hacer generalizaciones es muy complejo porque lo que vive María, que viene de un barrio pobre, que viene de una familia disfuncional, no es lo mismo que vive, no sé, Juana, que entonces vive en unas condiciones socioeconómicas holgadas, que tiene formación Claro, universitaria, académica, claro. que tú dices, bueno, pero se supone que con educación se puede prevenir. Bueno, no necesariamente. Ok, entonces en este caso muy particular, porque el caso de esta señora es el caso de muchísimas mujeres, ¿cómo inicia una mujer la alerta para saber que está siendo objeto de violencia? Porque en muchas oportunidades esas conductas son tan sutiles que la mujer ni siquiera sabe que ha sido objeto de violencia. ¿Qué le decimos a las mujeres para que estén atentas? Hay ciertas conductas que deben prender las alarmas para que ellas empiecen a reconocer y a poner un límite a ese comportamiento violento del hombre. Un elemento importante tiene que ver con los factores de crianza de la mujer. Y ahí hay que ir un poquito hacia atrás. ¿Qué pasa? Hay estudios que han comprobado la correlación positiva entre un estilo de crianza donde ha habido agresión, donde ha habido por parte de uno de los padres o por parte de ambos padres, y eso hace que el esquema de creencias de la persona se modifique. Claro. Y puede considerar ciertas actitudes como normales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo fue mi niñez? Atentas mujeres. ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo fue mi niñez? A veces es difícil aceptar que fui maltratada en la niñez. Entonces quizá quitemos la palabra maltrato, quitemos la palabra violencia. Pero ¿cómo fue mi niñez? ¿Acaso tuve en algunos momentos reprimendas donde era normal el castigo físico? ¿Acaso era manipulada por papá o por mamá haciéndome creer que era una niña mala si no accedía a los caprichos? ¿Acaso fui forzada en mi niñez a darle besitos a personas que no quería por educación, porque mamá o papá se complaciera mostrando que yo era una niña bien educada? Entonces, en estos elementos de la niñez, yo diría que son las primeras preguntas que yo debo hacerme para identificar si puede estar o no en el ciclo de la violencia. No quiere decir que toda mujer que fue víctima de violencia en la niñez va a ser víctima de violencia en la adultez, pero es un factor de riesgo que predispone. Entonces, si yo reviso mi niñez y hay elementos de mi niñez que me hacen ruido, yo diría que eso es un
signo importante. Una alarma. Una alarma importante que me invitaría a acudir a terapia personal para yo revisar. Porque yo puedo estar en negación en la actualidad. Exactamente. Y puedo estar creyendo que ciertas cosas son muy normales. Yo puedo estar creyendo que un pellizquito es normal. Yo puedo estar creyendo que los celos excesivos son normales y son una muestra de cariño, porque quizás eso era lo que yo veía en casa. Qué paradigma que tenemos que romper. Entonces, Que los celos son amor. Esas cosas que de niña, o sea, si me cuesta recordar elementos de mi niñez, si no me gusta recordar elementos de mi niñez, yo creo que es importante acudir a terapia y empezar a revisar para prevenir. Y eso sería como el primer tip. Entonces, amigas, muy importante lo que acaba de decir la licenciada. Revisemos la niñez. Tú acabas de decir algo muy importante, que es acerca de los celos. Yo siento profunda preocupación, porque ya yo soy una mujer madura, ver muchachas muy jóvenes que tienen noviazgos con hombres que son muy dominantes, que las oigo decir, es que me quiere mucho, ¿cómo me cela? Entonces, importante, hay que revisar tu niñez. Esos patrones que tú traes, que tú crees que realmente son normales, pues no son normales. Ok, ya la mujer revisa su niñez y tiene una alarma. ¿Qué debe hacer entonces? ¿Cuál es el segundo paso que debe hacer la mujer una vez que por lo mínimo detecta un mínimo elemento que le hace ruido y que la molesta? ¿Qué debe hacer? Revisar su relación actual. Y es más, no solamente su relación actual, revisar su patrón de relaciones. A veces puede ser de ayuda hacer como una autobiografía de mis relaciones amorosas. Y porque no nos damos cuenta, pero cuando yo hago como esa autobiografía de mis relaciones amorosas, yo puedo después, cuando yo la revise, empezar a ver elementos comunes. Entonces, de repente, bueno, Pedro, por decir un nombre, Claro. era muy cariñoso y esto, pero bueno, era bastante celoso. Y después Juan, bueno, a veces tomaba de más y entonces se ponía un poco insultivo. Y resulta ser que Marcial, que es mi pareja actual, bueno, él me trata muy bien y todo, pero bueno, cuando no hago las cosas como a él le gustan, él muestra irritabilidad, mal humor y me hace sentir que yo no soy lo suficientemente educada o que Claro. soy mujer suficiente para él. Entonces, hacer una autobiografía de mis relaciones de pareja me puede ayudar a darme cuenta de ciertos elementos en mí, porque muchas veces buscamos fuera, Sí. pero yo tengo que empezar a buscar en mí. Fíjate, el primer tip, revisar mi historia familiar. Mi niñez, Si hay ¿no? antecedentes de violencia hacia mí o entre papá y mamá, porque eso también modifica mi esquema de creencias. Pero luego hacer una autobiografía de mis relaciones de pareja puede ser sumamente nutritivo o sea, me puede mostrar en gran medida si hay elementos comunes que den cuenta de que hay pequeños signos de violencia o grandes signos de Claro. violencia en las distintas relaciones. Pero Y ese sería el segundo tip. qué maravilloso. Fíjate que nunca lo había pensado de esa manera. Sí. Bueno, amigas, yo creo que con estos tips, a partir de hoy, no debe haber una mujer víctima de violencia en este estado, por lo mínimo, que no busque ayuda. Fíjate Claro, qué sería importante. interesante hablar cuáles son los tipos de violencia, porque Claro. si yo voy a buscar allí solamente agresión física, probablemente no consiga nada, pero hay tantos tipos de violencia. Claro. Vamos a hablar ahorita Que ahora. podemos. Una vez que ya sabemos nuestros factores de riesgo de niñez, hagamos nuestra autobiografía, ¿cuál es el tipo de violencia que, según tu experiencia profesional, es más común entre las mujeres? La violencia psicológica. Vamos a ver qué es violencia psicológica. O sea, ¿cómo definimos violencia psicológica para que el que nos esté oyendo o la mujer que nos oiga sepa, tenga las características mínimas para autoevaluarse y ver si está inmersa en ese ciclo? Fíjate que a veces pensamos que violencia es solo el moretón, el empujón. El golpe, el empujón. Ajá. Ok. Pero hay una frase que a mí me encanta. Si duele, no es amor. Y el dolor no es solamente físico. Hay un dolor que va más allá y que muy pocas personas lo ven, que es el dolor emocional. Mira qué bueno. Si duele, no es amor. Si duele, no es amor. O sea, Entonces, que lapidaria, pero que es cierta esa frase. sí. Entonces,
mantengamos esa frase Vigente. en el, ¿cómo se llama? En el tapasol del carro, en el espejito del cuarto, en la cartera y en las De verdad que notas sí. del celular. En Si todo duele, lado. no es amor. Leámosla todos los días. Si duele, no es amor, amigas. Entonces, ¿qué pasa? La violencia psicológica es un tipo de violencia silente que se caracteriza por la descalificación, es decir, no, chica, eso no es así no es como se hace, tú estás equivocada. Entonces siento que estoy equivocada en todo. Bueno, eso es bonito. Así como está diciendo es bello. Así lo Así dice. como lo estoy Bruta. diciendo. O sea, estás equivocada, chica. Eso no es así, bruta. Pero eso es lo más sutil. Eso es lo más sutil, Eso lo es estás más diciendo sutil. Entonces, Lo ¿qué estás diciendo pasa? La mujer empieza a cuestionarse si realmente es una mujer eficiente, si realmente es una mujer con criterio propio, si es una mujer sensata, porque si todo el tiempo me dicen que la manera como lo estoy haciendo no es la correcta, entonces yo empiezo a dudar de mí misma. Y ahí es donde se empieza a, digamos, a dañar las bases de mi autoestima. Pero esa violencia va en escalada. Entonces después vienen las agresiones verbales, vienen las descalificaciones. Muchas veces la violencia psicológica puede pasar incluso por hacer cosas para confundirte, es decir, que tú dejaste las llaves aquí y yo te las cambio de lugar para que tú creas que tú estás mal de la cabeza. ¡Qué malévolo! Eso pasa. Ah, claro que Por sí, Dios, pero es que un eso es misógino puede ser pero eso es muy muy malévolo. malévolo. Un ¿Qué? misógino puede ser sumamente malévolo. Misógino se denomina el hombre Expliquemos qué es misógino. que por naturaleza, no por naturaleza, el hombre que odia a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es un misógino, ¿ok? Y Pero un es malévolo misógino, aparte de eso, hacer eso totalmente, para y es confundir que a una la mujer. mayor parte de los maltratadores tienen un perfil psicopático, es decir, tienen un perfil de personalidad psicopático y eso, déjeme decirles que lamentablemente no se corrige. El psicopático... Vuelvo a decir, licenciada, o sea, no por favor entiendan se esto. corrige. El psicopático va a consulta y es refractario, es decir, todo lo que yo haga le resbala, por así decirlo. grave. Y muchas veces lo que hacen es jugar con el terapeuta, manipularlo para lograr que poner las cosas a su favor. Convencer al terapeuta de que ella es la mala, convencer al terapeuta de que, y a la familia y a los amigos de que ella está equivocada, de que ella es la mala. Y eso es un perfil psicopático. Pero Y todos ese los es un hombres, tipo de maltratador. Ok, pero todos los hombres que son maltratadores son psicopáticos. No. Ok, también aclaremos también hay eso. un ok. perfil de personalidad del hombre maltratador que está muy alineado con un trastorno de personalidad que se llama borderline disorder o trastorno de personalidad límite. Este trastorno de personalidad tiene un escaso control de los impulsos porque experimenta las emociones con demasiada intensidad. Es decir, si está triste, llora con mucha fuerza. Si está molesto, por supuesto, Imagínatelo. sus arrebatos de ira pueden ser muy Mortales. muy explosivos. Y el borderliner se caracteriza por parecer un saco sin fondo. Es decir, mientras más le doy, más pide. Entonces, pero es que yo le doy todo mi tiempo, yo le doy toda mi atención, yo le doy todo mi cariño, pero parece que no es suficiente y me sigue reclamando. Eso puede guardar relación con un trastorno de personalidad que sí es muy proclive a mejorar con la psicoterapia, este trastorno de personalidad. Pero digamos que para poder identificar el tipo de hombre maltratador, que es como muy planificador, Sí, hay de todo un poquito. Ya, ese es como más psicopático claro. y ese es refractario, es decir, Ok. ese no se ve con terapia. Mientras que el que es un poquito más explosivo, que menos planificador, que puede tener episodios de agresión tanto delante de las personas como en privado, ese si calzara dentro del perfil del borderliner, pudiera tener Bueno, mejoría. de este tema tan interesante, vamos a continuar en el próximo segmento y vamos a tener algunas preguntas del público para que entonces las podamos responder y definitivamente demos las herramientas a las mujeres que sufren de violencia. Ya regresamos con Solución Final. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final.
Como hablábamos en el segmento anterior, Yubi, este tema es bien extenso, ¿verdad? Y tiene sus especificaciones. Como tenemos hoy público en el estudio, a quien les quiero dar nuevamente la bienvenida, tienen algunas preguntas que hacer. Entonces, oigamos las preguntas de nuestro público para que tú, con tu experiencia, puedas colaborar en solucionar esos casos. Nuevamente, bienvenidos. ¿Cuál de ustedes va a hablar? Yo tengo una duda para la licenciada. Cuando estaba hablando, escuché que uno de los factores que dan como pie a la violencia en adultez es que se haya sufrido de violencia en la niñez. Pero esto siempre, o sea, es un requisito sine qua non, porque he conocido de casos que no han sido víctimas de violencia en su niñez, igual en adultez se vuelven, creo que, dependientes y pues son víctimas de ese tipo de violencia. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos de las personas que no fueron víctimas en la niñez, pero sin embargo también han sido víctimas en la adultez? Sí, se habla de factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, es que si yo tengo esa característica, es como que estoy más en riesgo. Eso no quiere decir que una mujer que no haya sufrido maltrato durante la niñez esté exenta a sufrir maltrato en la adultez. Tiene mucho que ver con el autoestima, tiene mucho que ver con este tema que tú mencionas, que es la dependencia, y la dependencia guarda relación con los estilos de apego. Entonces, si yo tengo un estilo de apego inseguro, es muy probable que yo me haga dependiente de mi pareja y eso dé pie a que mi pareja haga lo que quiera conmigo, incluyendo la violencia física, psicológica u otros tipos de violencia. Entonces, es muy importante revisar si yo tengo alguna inquietud. Primero, bueno, reviso en mi historial familiar, ¿verdad? O reviso hago mi autobiografía de las relaciones de pareja y si veo algo como un elemento que me está haciendo ruido, entonces, cónchale, puedo acudir a terapia y empezar un proceso terapéutico que me permita descubrir si acaso yo tengo elementos en mí que me predisponen a la violencia o porque yo estoy simplemente inmersa en una relación violenta. De ese estilo, porque también es muy importante la pregunta que hace nuestro público, porque definitivamente no siempre está relacionado con eso. No siempre se está habla de relacionado. factores de riesgo. Claro. Es decir, que incrementan el riesgo, incrementan las posibilidades de... Claro, pero no es determinante. No, ese nada hecho. es determinante, por eso dije al inicio. Al inicio. Cada caso es bien Es particular. Y lo importante No es hay que la mujer también busque ayuda, es lo más importante. Es lo más importante, Es más que importante, la mujer busque ayuda claro. para ella, para su Para reconstrucción de su solventar su autoestima. vida por lo menos afectiva. ¿Tenemos alguna otra pregunta? La pregunta que quería hacerle, licenciada, era la siguiente. ¿Existe algún patrón o algún perfil en la mujer agredida? Es decir, si ella es de buenos recursos, usted bien lo decía al comienzo del programa, tiene mayor capacidad de ingresar a una universidad, tener mayor capacidad económica, o si es de menores recursos, es de bajos recursos, o sea, ¿tiene un perfil o tiene un patrón esta mujer para ser agredida? Obviamente, una mujer que es económicamente dependiente del hombre, está en una posición de desventaja y mientras se encuentra en una posición de desventaja es más proclive a ser maltratada por el hombre porque le da esa sensación de poder. Pero lamentablemente el maltrato a la mujer no se circunscribe solamente a estratos socioeconómicos bajos, sino que tenemos casos como el que fue planteado hoy de una mujer que vive con holgura económica, e incluso hay mujeres que son totalmente independientes económicamente hablando y son víctimas de violencia. Lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, es correcto. nada está escrito. Nada está escrito. Obviamente, mientras menor nivel de educación y mientras menor independencia económica tiene la mujer, es más sujeta a ser depender del hombre. Claro, porque el control económico te da también fuerza. Totalmente. Okay. Gracias al público por sus preguntas. Ahora bien, Yubi, vamos a adentrarnos un poquito más a lo que son las fases del ciclo de la violencia. Oímos en la apertura pues que esta psicóloga norteamericana pues hizo su estudio y determinó que la violencia tenía varias fases. ¿Cuáles son las fases de la violencia para que las mujeres entiendan, o no las mujeres, el público en general? Porque yo también siento que el problema de la violencia contra la mujer debe saberlo bastante los hombres, porque tienen hijas, porque tienen madres, porque tienen hermanas. Sí, hay un ciclo de la violencia definido desde 1970 y tanto, que habla de 3 fases del ciclo de la violencia. Ese ciclo, bueno, tiene sus
sus cuestionamientos. Ok. Hoy en día se habla de un ciclo de 5 fases, pero para verlo de manera más simple vamos Y a hablar... gráfica, que la gente nos Y pueda gráfica, entender. vamos a hablar del ciclo que tiene tres elementos en la fase de la violencia. Hay una primera fase que es la acumulación de la tensión. Entonces, en esta primera fase, digamos que en la cotidianidad, en el día a día, se va acumulando la tensión en el hombre, en el maltratador. Claro, en el violento. Y entonces, bueno, eso se puede ir acumulando porque el hombre puede ser que considere que la mujer no está haciendo no está llevando el hogar como debería. Qué machista, qué O no lo machista. está complaciendo en la intimidad como él desea, Ok. o porque tiene, digamos, piensa que ella puede estarle siendo infiel, o por algún otro motivo. Pero digamos que se va acumulando esa tensión en el día a día. Esa molestia. Esa molestia. Ok. Y es como que se va cargando, la olla de presión se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y esa tensión va incrementando en la relación. Esa es la primera fase del Se ciclo. llama acumulación de la tensión. Ok. Ajá. Luego viene la fase de descarga de violencia. Y en esta fase de descarga es donde se da la violencia con mayor impacto. Porque en la fase de acumulación de la tensión puede haber pequeños, Episodios. sí, como muy sutiles de violencia. Pero ya cuando hay la fase de descarga, Claro. es el mayor impacto o el mayor nivel de violencia que el hombre descarga sobre la mujer. Lo crucial de esta fase es que cuando hay la descarga, el hombre siente como un alivio de la tensión y se hace adicto a eso. Pero eso es un ciclo. Sí. Ahora no. En el caso, por ejemplo, disculpa, Yu, en el caso, ponemos el ejemplo de la violencia física, para que las personas que nos escuchen entiendan. En el caso de la violencia física, la tensión es el golpe. O sea, la explosión de esa tensión es el maltrato físico. Sí, en la acumulación Ok. de la tensión, él va como incomodándose, y la actitud de ella es como de evadir, de evitar porque ya sabe lo que viene. Claro. Muy probablemente. Condicionada Cuando hay totalmente. la explosión o la liberación de la tensión, entonces ahí es donde vienen los golpes, viene la violencia física en su máxima expresión, en el ejemplo de la violencia física. Claro. Y la mujer lo que busca en ese momento es sobrevivir a como dé lugar. Entonces puede buscar calmarlo, acceder a lo que él pida, así sea tener relaciones sin su consentimiento, pero prevalece la supervivencia en ese momento. Qué duro, ¿verdad? Qué Sí. duro, pero qué duro para una Muy mujer. duro. Qué duro eso, vale. Y después viene la fase de reconciliación o luna de Uy, miel. qué horrible. Me siento que es la peor y más drástica y que genera más violencia. Sí, entonces allí en esa fase el hombre se arrepiente, pide perdón, promete que va a cambiar, promete que va a ir a terapia, promete que va a hacer todo lo que ella en algún momento le ha pedido, él en ese momento accede. Además de eso se vuelve el hombre más romántico. Y más decente. ¿Qué quieres, mi amor? No, es un cambio de actitud, pero bueno, 180 grados. Y ahí es donde vienen los chocolates, las flores, los restaurantes, Los viajes. las joyas, los viajes. Por eso que se llama fase de luna de miel. Y hay mujeres, oído al tambor, hay mujeres que son adictas a esta fase. Y Claro. con tal de tener esa sensación de ser cortejadas, de ser deseadas, ser tan amadas, pero es con una cosa así, tú sabes, muy potente, entonces caen en el ciclo de la Caen en el violencia. ciclo No de la todas son violencia. iguales, Claro. no todos son iguales, pero es un elemento que puede también explicar por qué se da. Claro, yo siento mucha preocupación por ese ciclo, porque tú sabes que nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, yo soy abogada que trabajo con esa competencia, esa me preocupa muchísimo. Cuando las mujeres van a mi oficina y me cuentan que mi esposo es un hombre muy violento, todas las cosas pues que le ha hecho su pareja, pero lo mejor de eso es cuando se arrepiente, doctora. Cuando se arrepiente, usted viera cómo se transforma. Estas son expresiones propias de las mujeres maltratadas. Entonces, eso es muy grave. ¿Qué hacer entonces, Yubi, ya que explicamos el ciclo de la violencia? ¿Qué hacer cuando la mujer está inmersa en ese ciclo y el hombre llega a arrepentirse? ¿Cómo poner la mujer un límite? O un límite para poder salir de esa, sobre todo esa luna de miel, que eso, como dices tú, te vuelve adicto, a las mujeres las vuelve adictas.
Lamentablemente en una relación tóxica no me queda otra cosa que decir, sino que lo recomendable es contacto cero. O sea, Vamos con ese contacto cero. Sí, si estamos en una relación tóxica, amiga mía, o sea, lamento decirte que definitivamente así tú quieras mantener tu matrimonio por los hijos, porque bueno, porque el amor es para siempre y tú lo juraste y todo esto, tiene que prevalecer tu seguridad y la seguridad de tus hijos, porque muchas veces las mujeres consideran que están haciéndole un bien a los hijos manteniendo el hogar, manteniendo esa relación, proveyéndoles de una familia unida, pero si el hijo está presenciando episodios de violencia, eso le hace muchísimo más daño que crecer sin padre. Y el hecho de que tú pienses que él no ve o no escucha nada o que no se da cuenta, estás muy equivocada, porque se dan cuenta y se dan cuenta de todo y se aterran. Fíjate, y muchas veces ni siquiera lo hablan. Qué triste. Mira, tú sabes que tú acabas de decir una cosa muy importante, que las mujeres siempre justifican el aceptar la violencia por la fachada de un hogar. Ajá. O sea, eso hay que tener mucho cuidado, como acabas de decir tú. Tú que eres especialista, eres psicóloga, tienes mucho contacto pues con adolescentes también. Puedes decir de primera mano todo lo que sufre un adolescente cuando sus padres están inmersos en este ciclo de la violencia. En primer término, tienen mucha tendencia, es un factor de riesgo, como le explicaba la amiga del público, que hay factores de riesgo que predisponen, no todo está escrito, pero Claro. estos muchachos son muy propensos a ser violentos en su Qué alrededor. lamentable. Tenemos otra pregunta del público, licenciada. Bueno, Dígame. yo quisiera saber cuáles son los motivos o cuáles son las causas principales por los cuales una mujer, no necesariamente casada, a lo mejor en una relación de noviazgo, decide quedarse en ese ciclo de violencia en vez de terminar esa relación y poder alejarse de esa relación que le está haciendo daño. Buscar ayuda. Fíjate que si estamos hablando del noviazgo, no podemos hablar de que es una mujer económicamente dependiente del marido, porque puedes terminar la relación de noviazgo en cualquier momento. Pero muchísimas veces no hay como una toma de conciencia, porque la violencia va increciendo, ¿no? Entonces, algo que es importante destacar es que el hombre maltratador siempre va a mostrar sus signos de violencia desde el principio. Eso es tan importante que lo recalques. Siempre Que lo lo va a mostrar recalques, desde que el lo principio. recalques. Siempre. Solo que la mujer no lo quiere ver. Muchísimas veces la mujer violentada, y lamento decirlo, no es culpable, pero tiene un perfil de personalidad que hace match con la personalidad del maltratador. Entonces son mujeres con generalmente baja autoestima, tendencia a la dependencia emocional hacia alguna persona, con carencias afectivas, y generalmente se trata de mujeres que además tienen la tendencia a enamorarse de hombres con perfil psicopático. Entonces les gusta ese hombre sensual, ese hombre enigmático, sí, claro. ese Eso hombre es que es parte. así como, no sé, como muy... Tiene mucho chanchan, como dicen las mujeres. Ajá, Tiene entonces, mucho chanchan. y de repente les pasa frente a ellas un hombre normalito, cariñoso, y les parece soso, les parece aburrido porque no es tan enigmático como este hombre que es así Claro. como tú sabes, muy interesante. Entonces, a veces guarda relación con el perfil de personalidad de ella, por eso es tan importante acudir a terapia, por eso es tan interesante hacer la biografía de las relaciones Muy amorosas, interesante. porque yo ahí me puedo dar cuenta si yo tengo un patrón de relacionarme con hombres maltratadores, que de repente uno maltrata de una manera, otro de otra, uno de una manera más sutil, otro de una manera más explícita, pero si yo veo allí elementos que dan cuenta, porque mira, el maltrato, simplemente la manipulación es maltrato. Claro. Hacerme creer o decirme que soy tonta, que no sé El lo que estoy aislamiento, haciendo. que es El muy aislamiento común. es maltrato. Es un maltrato. Entonces, Las comparaciones esas destructivas que se hacen a veces. mira, pero y de esos cauchitos, vale, y hasta el hecho de que el hombre te compare con otra mujer, Es mira, pero correcto. qué cuerpo que tiene esta mujer, eso también es maltrato. Es un maltrato. Y me van a disculpar, pero los chistes machistas, a mi juicio, también es un Claro, tipo de muy violencia desagradable. estructural, donde, ¿cuál es el chiste? Que ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Eso es muy importante. ¿Cuál es el chiste? Entonces, yo comparto a contigo nivel- plenamente eso. A nivel de la sociedad se normalizan muchas cosas
Y muchas veces hay muchachas bellas, jovencitas, de buen nivel socioeconómico, con educación, que están envueltas en una relación de maltrato y de violencia. Pero muchas veces es esa fase de la reconciliación o luna de miel que es tan intensa que es como un elixir y es adictivo para ellas. Fíjate, que bueno ese punto que acabas de tocar. No, y que se sienten tan bien las mujeres cuando les piden perdón. Mira, ya vamos al último corte del programa para que entonces digamos los tips y las recomendaciones finales. Ya regresamos con Solución Final. Bueno, nuevamente en Solución Final. Yubi, después que nos paseamos bastante a profundidad con el tema de la violencia contra la mujer y el ciclo, ¿cómo empezamos entonces a redondear la idea, a darle consejos a todas las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, porque ojalá que este programa también tenga mucha audiencia con los hombres, porque como dije anteriormente, los hombres tienen mamá, tienen hermanas, tienen hijas y son también garantes de la prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, empecemos a darle tus recomendaciones a la persona que nos escribió para que ella pueda salir adelante y pueda vencer el ciclo de la violencia en el que está inmerso. Lamentablemente, cuando se trata de una relación tóxica y sobre todo donde hay violencia, algún tipo de violencia, la recomendación es contacto cero. Contacto cero es contacto cero. Contacto cero, expliquemos qué es contacto cero. Es contacto cero. Cero, atenderle llamadas telefónicas. Cero, vernos. Pero eso también es eliminarlo de mis redes sociales, no hacerle, ¿cómo es que se llama? Stalkear sus redes sociales. Contacto cero es no atender llamadas de su mamá o de su hermana. Personas cercanas o de su hermano. Evitar salidas en lugares donde sé que lo voy a ver, con amigos comunes que pueden servir de cupidos para acomodar la relación. Sí tenemos que mantener contacto por algún motivo, porque tenemos hijos. Entonces, bueno, establecer como unas pautas, tú lo buscas a tal hora. Solo si tenemos hijos en común, por supuesto. Si no tenemos en el noviazgo. Si tenemos hijos en común y no hay manera de, digamos, entonces, bueno, algo de verdad que sea súper bien establecido, pero que no haya esa ventanita por donde el maltratador se pueda colar otra vez en el mundo emocional de la mujer para manipularla, para decirle cuánto la ama, cuánto se arrepiente. Claro. Si él de verdad te ama y si de verdad se trata de un caso que no es perfil psicopático y no es refractario a la terapia, y si realmente puede solventarse la relación, si él te ama, él te va a esperar. Así de sencillo. Repítelo, por favor, Yubi, que esto le quede en la conciencia de todas las amigas que hoy nos escuchan. Por favor, repite la frase que me parece maravillosa. La recomendación en una relación tóxica es contacto cero. Okay. Y contacto cero es contacto cero. Cero, nada. Redes sociales, llamadas telefónicas, cero. Contacto cero. Cero es cero. No es 1, no es 0,5, es cero. Es cero. Y si él te ama, si no se trata de un perfil psicopático que es refractario a terapia y que no tiene remedio, si se trata de un borderliner que tiene dificultad para controlar sus impulsos y que muy bien se ven con terapia, claro. Si él de verdad te ama, él te va a esperar. Mira, muy bien. Entonces, esto tienen que aprendérselo todas mis amigas. Ahora bien, cuando el hombre o el agresor puede ser objeto que a través de la terapia pueda mejorar tu experiencia como profesional en tu consulta, ¿los hombres acuden a terapia a buscar ayuda? Generalmente cuando el hombre acude a terapia a buscar ayuda es porque está muy desesperado. Desesperado porque está en esos intentos por hacer lo que sea para convencerla a ella, y en ese caso, si él está acudiendo solamente para complacerte, no es más que manipulación, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, tu experiencia, que casi nunca es cierta ese arrepentimiento del hombre.
en tu No, experiencia. muy difícilmente sea cierto, muy difícilmente. O sea, si verdaderamente el hombre tiene dificultad para controlar sus impulsos, sí, pues puede acudir a terapia y puede haber una resolución Satisfactoria. Sí, Ay, sí no, los qué hay, dolor. sí los hay porque yo he tenido pacientes Claro. borderliner y es un trastorno que reacciona muy positivamente a la terapia, no en todos los casos son Ok. iguales. Pero es importante considerar el tema de la psicoterapia personal, no solamente la terapia de pareja, porque Ok. ahí hay que trabajar a nivel individual, en el patrón de creencias de la mujer ni en el patrón de creencias del hombre. Entonces tiene que ser un abordaje combinado entre psicoterapia individual y psicoterapia de pareja. La psicoterapia individual no debería ser llevado por el mismo terapeuta que lleva la terapia de pareja. Muy importante que recomiendes eso a las personas que nos escuchan. Entonces es un abordaje interdisciplinario donde van a las consultas individuales, van a las consultas de pareja y si es necesario las terapias familiares. Ok, pero tu experiencia profesional nos indica que la persona primera que debe ir a la terapia es la mujer violentada. Totalmente. Ok, totalmente. eso debemos empezar por ahí. la mujer- Totalmente, y cuando ya ha habido violencia, lo más importante es que haya la separación, contacto cero, si de verdad se ama el uno al otro y si de verdad tiene algún rescate la situación, ese amor va a prevalecer por encima de la distancia, Ok. pero es necesaria la distancia. Ok. También según tu experiencia profesional, es como, o sea, las mujeres que acuden a tu terapia a buscar ayuda, siempre, o sea, es común que salgan del ciclo de la violencia, lo rompen, se mejoran emocionalmente. ¿Cuál es tu experiencia con este tipo de Es un casos? proceso. Y como todo proceso no es fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero muchas mujeres logran salir del ciclo de la violencia, muchas mujeres logran salir de relaciones tóxicas, muchas mujeres logran empoderarse Que es importante. y logran reconstruir su autoestima y después de que se sale de una relación tóxica, lo mejor es estar solas un buen tiempo. Por favor, repítelo también. Cuando Por favor, salimos- repítelo porque es que cuando también es tan salimos- importante. Esto es tan importante que nos entregamos las mujeres. Cuando salimos de una relación tóxica necesitamos estar solas, necesitamos aprender a querernos a nosotras mismas, necesito aprender a enamorarme de mí, es salir conmigo, no es salir sola al cine, es salir conmigo al cine, es estar conmigo en la casa y darme cariñitos y hacerme un spa y hacerme los pies o simplemente, pero es importante estar un tiempo solos para aprender a conocernos, para aprender a trabajar en nosotros mismos. Y cómo no, después se puede ir al encuentro con el otro, pero después que se ha sanado. Entonces ya sabemos, amigas, tenemos que aprender a estar solos. Porque qué mala costumbre de las mujeres tener siempre un enamorado, o sea, o una pareja, porque no podemos estar solas, ¿no? Bueno, eso lo es una mala omití costumbre. dentro de los tips para identificar, fíjate, si estoy en una relación tóxica o si estoy involucrada o soy proclive a la violencia de Ajá. género, es que yo no soporto estar sola. Ah, Porque bueno, si entonces yo no otro soporto tips. estar sola, puedo aguantar cualquier cosa con tal de Eso no es estar otro. sola. Qué bueno. ¿Cuáles son tus redes, Yubi? @yubipisoterán. @yubipisoterán, allí pues pueden contactarme. ¿Número telefónico? 0414 Ok. 506 4808 y mi correo electrónico yubiristerán@gmail.com, pero por yubipisoterán me contactan y ahí ¿Y segurito. tu consulta cuándo es? ¿Qué días son tus consultas? Todos los días, de lunes a viernes, mañana y tarde, previa cita a Ok. mi teléfono celular. Y bueno, con muchísimo gusto puedo atender los casos. Bueno. Sencillito, Bueno. @yubipisoterán. Ahora sí llegamos al final del programa. De verdad que Gracias, Lidia. muchísimas gracias. Gracias a ti Yubi, por la por invitación. habernos acompañado. Y gracias a esos invitados por esas preguntas tan Por buenas. supuesto, gracias a los invitados. Definitivamente, pues tendremos otra oportunidad para que ahondemos en este Amén, tema. así sea. Amigos, recuerden que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Chao.